Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en un nuevo capítulo de She Talks, este espacio que incorporamos al Walk the Talk y que contribuye junto con algunas otras actividades a, a conocernos más entre nosotros, principalmente a conocer mejor a 33 mujeres que son el pilar fundamental de Walk the Talk. 33 mujeres del sector energético de Chile, Colombia, México y China y España, que nos desempeñamos en diversas funciones profesionales en el sector energético, en compañías privadas, en instituciones públicas y muchas de ellas también ejerciendo la profesión de forma libre. Y hoy nos acompaña Eva Salgado. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marta. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. ¿Tú estás tranquila o nerviosa? Bueno, mitad y mitad. Está bien. Bueno, por lo menos hoy vamos a tener una cosa distinta y es que vamos a tener aquí a dos mujeres españolas que vivimos en Chile, pero no se nos quita el acento, ¿no? No, Muy es bien. lo único que nos queda ya. Sí, la verdad que eso y poquito más, Eva. Bueno, este es un paseo, Eva, que vamos a dar por algún cerro, como dicen nuestras colegas chilenas, tú y yo diríamos por alguna montaña, ¿no? Monte. Por algún monte, por algún cerro de la cordillera de los Andes, un paseo tranquilo, donde vamos a intentar conversar para que te conozcan más personas y para que seas capaz de transmitir lo que quieras transmitir. Pero antes de empezar a caminar, a mí me gustaría pedirte una palabra. Pues te diré alma. Alma. Ok. Alma, me lo anoto y no te separes del micrófono para que no tengamos problemas con el micrófono. Alma. ¿Qué relación tienes tú con la montaña, Eva? Pues yo la verdad que relación poca. ¿Ah, Las sí? veo a lo lejos. Yo soy de Meseta, en Ajá. España. ¿De dónde eres? ¿De España? ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de Salamanca. Ajá. Y la montaña más cercana que tengo es la de Béjar, que para que los chilenos hagan la similitud es como el Cerro Manquehue. Eso es lo más alto que yo tengo. Con lo que tienes. Entonces, la verdad que montaña, poca. Muy Poca bien, montaña. muy bien. ¿Y en Chile, cuántos años llevas, Eva? 13 años en Chile. ¿Eres ingeniera en obras públicas? Sí. ¿Y cómo llegas al mundo de la energía? Porque eres una de las personas que estás desde hace muchísimo tiempo en Walk the Talk 33. Trabajamos contigo desde hace muchísimos años, aportas muchísimo al grupo. Y yo siempre pienso, ¿y qué hace una ingeniera en obras públicas en el sector energético, Eva? Pues azares de la vida o decisiones que uno va tomando por el camino. Al Ujú. final, la vida son varias decisiones que uno toma o puertas que elige, ¿no? Depende de la metáfora que quieras usar. Em, y yo reconozco que no me gustaba nada la energía. ¿No te gustaba? No, Ya. no, yo soy ingeniero en obras públicas, el sueño de cualquier ingeniero vocacional que estudia obras públicas son grandes infraestructuras. Mi sueño era el Canal de Panamá. Y por azares de la vida terminé en Chile, trabajando en una central hidroeléctrica inicialmente. Y bueno, y por distintas decisiones, el camino me puso en el mundo comercial y en el mundo del mercado eléctrico. Y ahora la mayor parte de mi carrera está enfocada en lo que es el mercado eléctrico chileno. Así que Porque tú has estado en el mundo corporativo de la energía, has estado en Enel, has trabajado en CGE sí, muchos años, muchos años. ¿Cuántos años llevas en mayoritariamente. Chile? De mis 13 años aquí, 10 estuve en CGE y 2 en Enel, y bueno, y otra pequeña empresa que fue como mi puerta de entrada a Chile, donde aprendí muchas Tu cosas. bautismo de Mi fuego, quizá, ¿no? bautismo, exactamente. Aprendí muchas cosas, buenas y no tan buenas, ¿Ya? pero de todo se aprende y para mí fue una gran escuela. Tú eres una mujer muy inspiradora, Eva. Gracias. Sí,
Cuando te presentamos a personas, cuando conversamos contigo, cuando te escuchamos, tienes algo especial cuando hablas. Tienes una capacidad de conectar con el otro y quienes conocemos tu vida sabemos que eres una persona con muchísima determinación, con muchísimo carácter. Y si pensamos en que una ingeniera en obras públicas de Salamanca, de Béjar, aterriza hace casi 15 años en el sur del mundo, en un país como Chile, y después de casi 15 años es consultora y tiene su propia compañía que se dedica a negociar contratos de venta de energía con clientes importantísimos. Yo escucho todo esto y me encantaría preguntarte y quisiera saber cuál es la fórmula, cómo se llega de un punto al otro, cómo se pasa de ser ingeniera en obras públicas, enamorada de la construcción, con el sueño de llegar al Canal de Panamá, empezando en Chile en una hidroeléctrica, cómo llega Eva Salgado a ser hoy día una persona al frente de su propia consultora exitosa que negocia contratos de suministro eléctrico con clientes. ¿Cómo se hace eso, Eva? Pues yo la verdad, te diré que no había hoja de ruta. Dentro de la hoja de ruta que yo podía tener a nivel personal, profesional, ¿no? Yo sabía que quería trabajar fuera de España, eso lo tenía clarísimo. Ujú. Em, Quería trabajar en obra y ahí ya la hoja de ruta se difumina, ¿no? ¿Ya? También tenía claro que quería trabajar en una gran multinacional. Entonces, poco a poco, bueno, pues haces el check, te vas a trabajar fuera de España. No a lo mejor con las condiciones ideales, porque mi sueño, claro, en la hoja de ruta, si uno pone pues expatriado, un gran sueldo, viajes pagados a España, casa pagada, Coche. los papeles de inmigración también resueltos. Entonces, claro, yo llego aquí, ya digo, ya, empresa expatriada, no. Con una mano delante y otra detrás. Check, ya. ¿Papeles resueltos? No. Me multan a los 6 meses y me toca salir del país y luego volver a entrar. Entonces, pero bueno, era como mi camino. Y de repente, pues en este camino, afortunadamente, conoces a muchísimas personas, o por lo menos yo considero que es una fortuna todas aquellas personas que te vas encontrando Ujú. y que ven más que tú. Yo siempre he dicho que soy una persona muy miope de mí misma A ver, ¿eso? y estoy muy agradecida a aquellas personas que vieron en mí mucho más que yo. Y esto particularmente paso del mundo de obra, por decir de alguna forma, Ujú. eh, a través de, no se me olvidará nunca, de una reunión en un comité de inversiones en la que yo llevaba mi proyecto de inversiones y estaba el director comercial de aquel entonces de CGE y quedó maravillado con mi idea y a los 3 4 semanas decido que necesito un cambio en mi vida y me ofrecen irme al área comercial y bueno, pasan varias cosas para resumirlo. Y él me dice, yo quiero que vengas a trabajar a mi equipo. Y digo, pero yo no tengo ni idea de energía. O Mm, sea, yo no sé lo que es un contrato de suministro, un PPA. Eh, Da igual, ¿Te tú vas a dijo? aprender. Wow. Y efectivamente, aprendes mucho y obviamente el aprendizaje es mucho más fácil cuando te acompañan excelentes profesionales. Y entonces ahí yo sí me considero una esponja, yo absorbo todo, todo. Entonces, si bien no tengo título de ingeniero eléctrico, he tenido la fortuna de tener grandísimos profesores, grandísimos compañeros de los cuales he aprendido muchísimo y, y eso me ha dado el coraje de decir, voy a probar como independiente. Qué bueno. Es un poco Oye, el... em, y si tuvieras aquí a ese jefe que en algún minuto te dijo, vente a mi departamento, aunque no sepas nada de energía, ni seas capaz de explicarle a nadie lo que es un kilovatio hora, ¿qué le dirías? Pues se lo digo de vez en cuando, él se volvió para España
También las coincidencias de la vida, en su equipo me tocó una excelente jefa, que ¿Sí? es chilena ¿Quién y es? sigue ¿Por qué no la así. nombramos? Porque creo que Sí, muchas veces nos pasa que hablamos en eh, impersonal. ¿Cómo se llama, Eva? Gladys Cárcamo. ¿Cómo? Gladys Cárcamo, a día de hoy Gladys Cárcamo. es la directora de regulación de CGE y Ujú. yo siempre le voy a estar agradecida a ella. Pues A será ellos dos, ¿no? A Alfredo, que era el director comercial en aquel entonces, por ver en mí más de lo que yo vi. A Gladys por comprarle el cuento a Alfredo y por darme alas para crecer. Yo siempre voy a estar muy agradecida. De vez en cuando se les mando un WhatsApp y se los recuerdo. Se lo recuerdas, qué Sí, interesante sí. eso. Yo creo que es muy importante ser agradecido en la vida. Y yo me considero una persona agradecida, se lo estaré agradecida siempre. Marcaron un punto de inflexión en mi carrera profesional y, y bueno, y no me ha ido mal, pues, debo de decir, no me ha ido mal, yo miro para atrás y me estoy orgullosa del camino recorrido. Así Estás que orgullosa vamos de bien. ti. Qué lindo escucharte, Eva, cuando hablas de que les das las gracias de vez en cuando, ¿no? Porque nosotros en el Walk the Talk em, hablamos muchas veces de la importancia del lenguaje, ¿no? El lenguaje como generador de movimiento, el lenguaje, la emoción, el cuerpo, estos tres dominios que siempre repetimos una y otra vez, que operan de manera independiente, pero que están tremendamente relacionados entre sí. Y cuando hablamos del lenguaje hablamos, entre otras muchas cosas, de la importancia de declarar, ¿no? Porque yo te escucho y dices, no, yo les he dicho a ellos muchas veces que les estoy muy agradecida, les he dado las gracias, pero ¿cuántas veces damos las gracias a terceras personas, pero se las damos nosotros sin hablarlo? Sentimos que alguien nos ayudó, pero no vamos a decir, oye, gracias porque en aquel momento me ayudaste, ¿no? Entonces, cuando declaramos, en liderazgo hablamos de las declaraciones como actos lingüísticos básicos y decimos que después de una declaración el mundo cambia, el mundo no vuelve a ser igual. No es igual sentir algo que verbalizarlo. De forma que un poco por poner sobre la mesa para las personas que nos escuchan, en liderazgo es muy importante declarar, es muy importante acercarse al colega, al par, al jefe y decirle, mira, yo nunca te he dado las gracias por algo que siento que para mí fue importante y probablemente eso a ti te sitúe en una emoción diferente, quizá en una emoción nueva que estrenas y a ellos les sirva para saber que están en el camino. Así que súper bien traído. Yo te escucho y efectivamente podríamos decir que llegamos donde llegamos en la vida siempre de la mano de otros, ¿no? Que nos ayudan, que nos apoyan, que nos inspiran. Em, y, mm, ¿Y en ti? ¿Qué tanta importancia ha tenido tu determinación, tu carácter, la convicción de que estabas dando los pasos que tenías que dar? Pues yo debo decir que tengo carácter. Tienes carácter. Tengo carácter. Pero te das cuenta cómo decimos las mujeres que tengo carácter, no lo decimos como pidiendo perdón, tengo carácter, Sí, que además el carácter, Eva, es la determinación, sin eso no se puede ser líder. O sea, eres una exactamente. mujer con carácter. Soy una mujer con carácter. mm, y es verdad, no sé si eso es un tema social, ¿no? Pero como que un hombre tiene cuando un hombre tiene carácter, como que se le valora y a las mujeres, depende de quién, como que, oye, tiene mucho carácter, es un alma de doble filo. Ujú. Entonces, por eso a lo mejor lo decimos con la boca pequeña. Em, yo tengo carácter, mm, yo creo que me viene de un poco de cuna. Mi madre también es una mujer con mucho carácter. Yo creo que también tiene mucha relación, bueno, pues con la vida que hemos vivido, que he vivido particularmente. Llevo trabajando de cara al público desde muy pequeña. ¿Así? Sí. ¿Y eso por qué? A ver. Yo empecé a trabajar a los 13 años, fines de semana y verano. Muy bien. ¿Y dónde trabajabas? Yo trabajaba en la empresa de mi familia, que tiene una panadería, Una panadería en el pueblo, en en Salamanca, el en pueblo, en España. Salamanca. Ajá. Y a los 13 años, a mí me dejaban a cargo de la tienda con personal a cargo, con ¿Así? personal a cargo, Con 13 años y con mandabas. 13 años mandaba. Ajá. Sí.
Y me pasaban, pues, muchas cosas. Me pasaban muchas cosas. Hacía yo las compras, las provisiones, pagaba proveedores, y aprendes mucho, 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 mucho. Eh, y yo creo que eso, pues, me ha ido forjando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me molestaba mucho cuando sobre todo en el mundo corporativo, ¿no? ¿Ya? Y eres muy joven y tienes, pares, que te doblan la edad en muchas ocasiones, pues, cuando estás con 25, pues, hay muchos que son de 50, sin Ujú. desmerecer, y, como que no te tienen en cuenta, ¿no? Te hablan, ¿no? Porque tú no tienes experiencia, porque tú no sabes, ¿no? Y dije, si él supiera, yo tengo 25, pero yo ya llevo trabajando 12 años. Ujú. Entonces, la gente esa relación No no la la hace. suma, no Ya. la hace, no valora, prejuzga a lo mejor mucho con la edad, con el que eres muy joven, pero es que hay gente muy joven, y ya no lo digo por mí, hay otras personas que tú hablas y que con 25 años tienen una cantidad de vivencias Mm. que le darían lecciones a cualquiera. Entonces, siento que, bueno, que la edad y sobre todo en las mujeres, bueno, pues hay mucho prejuicio ahí detrás. Puede ser, efectivamente, y sí que observamos eso muchas veces. Y desde el Walk the Talk, cuando hablamos con mujeres que tienen alguna posición importante dentro de organizaciones del sector energético, pero que son mujeres que todavía no tienen 30 años o recién acaban de cumplirlos, es interesantísimo hablar con ellas y observar em, la sabiduría, ¿no?, que tienen a su edad. Y lo que tú dices es importantísimo, Eva, el carácter, ¿no? En tu caso, no sabemos porque estas cosas no se pueden comprobar científicamente, pero quizá el haber empezado a trabajar con 13 años, el que alguien en tu familia en algún momento te concedió la oportunidad de probar responsabilidades en esa panadería, te ayudó a ir forjando el carácter. Y el carácter es algo importantísimo en el ejercicio de liderazgo. Nosotros siempre decimos que no se puede ser líder si no tienes competencias, carácter o determinación, llamémosle como queramos, visión y capacidad de inspiración. Y el carácter de alguna forma es la convicción. Y pasa con frecuencia que algunas mujeres ejecutivas, a la hora de declarar, asegurar, verbalizar que se sienten seguras, que las decisiones que han tomado en su vida las han tomado a sabiendas de que podían equivocarse, pero tenían la firme convicción de que eso es lo que querían hacer, nos aparece siempre en liderazgo un poco este contraste entre, oye, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, esta acción que quieres emprender, ¿quieres compartirla con los demás por si acaso a lo mejor alguien tiene algo que decirte? Y en muchas ocasiones, Eva, nos encontramos con mujeres que te dicen, mira, sí, pero en este momento es que no quiero escuchar a nadie porque yo sé lo que tengo que hacer. Y a mí me enamora ver mujeres como tú y como otras colegas que tenemos en el Walk the Talk 33, que son grandes ejecutivas de organizaciones y piensan así, ¿no? Dicen, hay veces que lo tengo tan claro que no pregunto, ¿no? Y hoy, para hablar del carácter, me gustaría recordar a Yoconda Belli, una escritora nicaragüense que, por cierto, está viviendo en España, en Madrid, porque la echaron de Nicaragua el año pasado, de manera que se exilió en España. La echaron en el 23 y se exilió en España. Y, y ella escribió un libro precioso que se llama La mujer habitada. Lo escribió aproximadamente en el año 88-89. Y esta mujer, Lavinia, este personaje que se inventa Yoconda Belli, es un personaje muy joven, una chica muy joven que sale de su país y se va a estudiar arquitectura a Europa. Y cuando regresa a su país de origen, siendo arquitecta, se encuentra con una dictadura y asume el compromiso de luchar contra la dictadura, se alista en los movimientos de liberación nacional y adquiere un tremendo compromiso por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y en ese proceso de evolución de Lavinia, como personaje inventado por Yoconda Belli, es esta literatura maravillosa de los latinoamericanos, las latinoamericanas y centroamericanas,
en ese proceso de evolución de Lavinia, este personaje que se inventa Gioconda Belli, ella eh, dice que hay un ser llamado Itzá, que es una mujer indígena que habitó en un naranjo y que hoy día habita en ella. Y Lavinia dice, es ella quien me da la fuerza y la convicción para dar los pasos en la vida que quiero dar, para comprometerme con la lucha, con mi pueblo y para no equivocarme nunca en la vida sabiendo que estoy haciendo lo que quiero hacer. Y Gioconda, entre comillas, en la novela, una frase de Lavinia que dice, el arma más poderosa que tengo es mi convicción. ¿Qué te parece a ti eso de la convicción como un arma, Eva? Me parece que sin convicción no vas a ningún lado. Yo creo que si no tienes convicción para cualquier cosa, vas a estar deambulando mm, como una veleta. eh, y al final la convicción te marca un rumbo más Ujú, fijo. Que por el camino te puedes equivocar, ujú, que nos equivocamos. Yo me he equivocado, ujú. pero tenía un rumbo y cuando no me ha gustado el rumbo he cambiado de rumbo, ¿no? Pero creo que esa convicción es ese motor que te lleva a lograr esos objetivos que nos marcamos. Una frase muy típica de las madres, ¿no? Es el motor de nuestra vida son los hijos. ¿Ya? Em, Cada uno puede tener una convicción distinta, pero yo sí creo que tener esa convicción es fundamental para marcar el rumbo. ¿Y tú vinculas la convicción con la seguridad? Pues Y sí. te lo digo porque normalmente en las mujeres muchas veces estamos inseguras. Quizá no lo decimos tanto. Ojo con esto, porque a lo mejor los hombres son más inseguros que nosotras y no lo dicen. Pero sí que es cierto que las mujeres solemos verbalizar con más frecuencia, al menos entre nosotras, que nos sentimos inseguras, que nos falta autoestima, que quisiéramos tener más seguridad. Y esta siempre es la eterna pregunta, ¿no? ¿La convicción te aporta seguridad? ¿Qué es eso de la convicción y la seguridad? ¿Cómo se comportan en ti? em, este tema, ¿no? De que las mujeres nos sentimos inseguras es muy curioso, ¿no? Porque gracias a este programa y tener espacios de confianza para poder conversar con otras mujeres, Ujú, eh, vas viendo que puede ser más común, que esos miedos pueden ser muy comunes, pero yo siento que el hecho de compartirlos es como que lo sacas y y lo dejas ahí, desaparecen. mm, El hecho de compartir, porque te haces y conversar con el resto de las mujeres, oye, pues a mí también me pasa lo mismo, tal. Entonces, ya lo ves distinto. No sé si, no sé si es la expresión, ¿no? Pero mal de muchos, consuelo de tontos. sí, Pero, sí, pero o que sí, nada es para tanto, en fin. exactamente. Es decir, oye, pues no soy tan distinta. Ujú, Y, y cuando te das cuenta que una persona a la que admiras, que te genera cierta admiración, que aquí muchas son de admirar, ujú. conversas con ellas, eh, dices, pues mira, le pasa lo mismo que a mí. Me pasa lo mismo que a mí. La verdad es que te escucho y cuando hablas de la convicción, em, tu corporalidad, tu forma de expresarte, está conectada como con, al menos lo que yo percibo, ¿no? Es como una autenticidad. Y ahí aparece también la persuasión. En liderazgo hablamos muchas veces de la capacidad de convencer y entiendo que tú ahora con tu proyecto empresarial em, hay una parte importante de vender tu producto a tus clientes, algo tan absolutamente legítimo como eso, ¿no? Y que tanto la persuasión es un elemento que las mujeres además hemos desarrollado a lo largo de la historia, también muchos hombres, pero hoy por hoy culturalmente parece como que somos más las mujeres
que tenemos a nuestro servicio, algunas herramientas para convencer, para persuadir. Y en liderazgo a veces confrontamos con esto porque decimos, bueno, no es tanto persuadir, ¿no? Es decir, cuando decimos que en la comunicación la herramienta más importante es la conversación y que más que hablar, lo que hay que hacer es escuchar al otro. Lo que pasa es que yo aquí me gusta traer esto con el y decir, sí, escuchar al otro y persuadir también, porque pasa algo curiosísimo que nosotros observamos últimamente en el Walk the Talk y es que hay dos tipos de persuasión. Es artificial, que se utiliza mediante mecanismos más artificiales, como técnicas para convencer a otro, para que me compren el cuento, para que me compren el proyecto, pero luego hay una persuasión que es preciosa, que es esa que nace de quien te está transmitiendo la convicción personal, ¿no? Y ahí te quiero llevar. ¿Qué tanto esa convicción es inevitable que al contarla, al ponerla en práctica, transmita integridad y verdad? Porque lo que nos conecta con las demás personas es nuestra capacidad de autenticidad. Lo que a ti te gusta de alguien o a mí me gusta de alguien es que me lo crea. Yo hay personas a las que me las creo, hay personas a las que no. Entonces, ¿esto de la persuasión y la convicción funciona? A mí me pasa que lo que me mencionas, cuando alguien me convence, alguien me puede influir, yo creo que hay una palabra que me gusta mucho que tiene que ver con el carisma, ¿no? La gente que es muy Ujú, carismática. sí. Y hay otro tema relacionado con la persuasión y a la hora de vender, ¿no? Como me comentabas, mm, que tiene que ver con la capacidad de recibir los no. Ajá, Porque claro, y volvamos un poco al ejemplo, ¿no? De un poco de las ventas. ya. Para vender algo, ¿cuántos nos recibes? Mm, Porque no le gusta al cliente, porque no a todos los clientes le gusta tu servicio. ujú, Em, y ahí es donde tiene que estar la capacidad de uno mismo en que ese no te afecte, mm, en no darle el poder. buenísimo. Entonces, al final, la persuasión se va trabajando mucho cuando recibes muchos nos. Qué buena. Y no todos estamos preparados para que te estén continuamente diciendo que no. ¿Dónde Oye, te queda la autoestima? Sales, no sé, yo me imagino que es el típico vendedor que va puerta a puerta, no sé, pongamos el ejemplo del que te va vendiendo Biblias hace 25 años que iba puerta a puerta vendiéndote la Biblia o la enciclopedia y a lo mejor visitaba 50 casas y todas le decían que no, ¿no? O mm, sea, tú imagínate ese hombre cuando llegue a su casa, eh, ¿cómo tiene la convicción? Dirá, yo no valgo para esto. la convicción no hay convicción. Y ahí es donde aparece el carácter, ¿o no? Donde dices, Exactamente, bueno, dices, estoy en un túnel, no vendo ni una Biblia, no he vendido una enciclopedia, no me como un colín, como diríamos en España, pero yo sigo, ¿no? En yo algún minuto sigo. alguien, yo sigo. Esa, Yo esa es la sigo, determinación, Eva. exactamente. Yo sigo y ahí sale ese carácter, bueno, esa resiliencia, esa palabra que está ahora tan de moda, Ya, venga, de resistir. sigamos Y la resistiendo. perseverancia Y la también, ¿no? perseverancia, Y el sí. trabajo, probablemente ese que tú aprendiste en la Pero panadería, se van complementando todas, una con una otra. con otra. Qué lindo eso, ¿no? Cómo cosemos todo con todo, cómo la vida está mucho más hilvanada de lo que pensamos, como cualquier distinción de liderazgo que traemos, así como de una manera muy técnica, es algo tan esencial como la vida misma, ¿no? Y cómo el trabajo me lleva a la perseverancia y cómo eso me ha forjado un carácter que hoy día me permite pasar de ser ingeniera en obras públicas a una persona al frente de una organización que negocia contratos de venta de energía. Eva, se está terminando el tiempo, ¿se te ha pasado rápido? Súper rápido, Súper rápido. súper rápido. ¿Por qué me dijiste alma? Alma, pues porque yo creo que, bueno, alma y energía van muy de la mano. Ujú, Yo creo que el alma es lo que nos mueve a nosotros como seres humanos y
Yo creo que hay que tener esa conversación con uno mismo, con su profundidad. Estamos en un tiempo que va muy deprisa en todo y tenemos poco tiempo para escucharnos a Ujú. nosotros mismos, a reflexionar sobre nosotros mismos, a nuestra esencia. Mm. Eh, Pasa un poco como también a nivel de empresas. Las empresas también tienen ese alma que algunos llaman cultura organizacional, ¿no? Pero, pero el alma es la vida que lo mueve todo. La vida que todo lo mueve. Qué linda palabra. Alma se llama una de tus hijas. Sí. ¿Y la otra? Sira, Sira. Sira. ¿Y cómo se llama tu empresa? Alma, energía. Alma Energía, Eva. Bueno, esperamos que esta conversa, Eva, te haya gustado, que te hayas sentido cómoda y sobre todo que haya servido a las personas que nos ven y que nos escuchan, que haya servido esta escucha de una mujer que llegó a Chile hace casi 15 años. Algún día nos contará muchos más detalles de lo que nos ha contado hoy. Es una vida preciosa, muy inspiradora y cómo todo se puede, con determinación, con carácter y con convicción. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, Marta.